Bueno, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de nosotros, hermanos. Bueno, hoy día domingo, ciertamente, acá tenemos el nombre de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos, que recién he comprado, tal vez en otro video no me he visto con los 10 mandamientos. Vamos a tomar un tema muy importante sobre esto, sobre el mandamiento nuevo, ¿no? Muchos dicen, claro, al pensamiento de muchos, tenemos un pensamiento diferente, ¿no? Siempre va a ser lo bueno y lo malo, un pensamiento. En este caso vamos a ver según la Biblia que dice, ¿no? Bíblicamente, vamos a ver el mandamiento nuevo. Otros dicen que el mandamiento nuevo para esos tiempos ya es nuevo, ya el viejo ya no estamos en el viejo mandamiento, sino en el nuevo de Jesucristo. Exactamente, vamos a ver eso primeramente, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 8. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 8. El tema es muy importante, ¿no? Vamos a esclarecer las cosas. Libro 1 de Juan, capítulo 2, versículo 8. Dice, otra vez escribo un nuevo mandamiento, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya está en la luz. Dice, lo que dice Juan en la epístola de Juan, dice, otra vez escribe un mandamiento nuevo. Él escribe un nuevo mandamiento. Juan escribe un nuevo mandamiento, que es verdadero en él, o sea, que es verdadero en el Señor, y también para nosotros es verdadero. Eso es lo que llega a explicar. Pero tenemos que tener en cuenta que también Juan arriba dice, en 1 de Juan 2:7 dice, hermanos, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, Juan no solamente escribe un nuevo mandamiento, sino también él dice que él tenía el mandamiento antiguo, que es la palabra. Eso es lo que dice. Ahora, vayámonos, hermanos, si Juan dice un mandamiento nuevo, este mandamiento nuevo también, ¿quién lo ha pronunciado? El libro de San Juan 13:34. Sabemos que toda palabra de Dios viene inspirada a los profetas y a los discípulos. O sea, no hay nada que sea mentira, no hay nada que sea erróneo. El Señor Dios ha traído sus escrituras para Latinoamérica, para todo sitio, para que verdaderamente vean que la verdad está acá. Y no puede ser que todo, ¿no?, sea añadido de lo malo, todo acá está lo bueno. Entonces dice, 1 Juan 13:34, a ver qué dice. Veamos las escrituras. 13:34 dice la palabra de Dios. Jesús dice, un mandamiento os doy, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros como os he amado, que también améis los unos a los otros. Eso es lo que recalca, ¿no? El libro de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Entonces, el Señor da un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros. Este mandamiento que da Jesús dice que es para amar, eso es lo que explica, es para amarnos unos a otros. Ahora hay que entender la diferencia, quiénes son unos y quiénes son otros. Aparte dice, somos unos en Cristo y los otros son los enemigos. Entonces también debemos amar unos a otros. Eso es lo que llega a explicar. Por eso dice unos a otros. Quiere decir unos en Cristo y otros son los enemigos, que también debemos amarlos. Pero debemos amarlo con este mandamiento nuevo que nos da Jesús. Eso es lo que explica. Con ese mandamiento nuevo nos vamos a amar. Ahora, en Juan también, claro, que llegó la inspiración divina de Dios, la comunicación llegó a Juan de hablar también este mandamiento nuevo. Pero él no solamente habla de mandamiento nuevo, sino dice que lo escribe. Ahora, pero tenemos que saber dónde lo escribe. ¿Por qué? Porque tenemos una grande pregunta de Juan, donde dice en el libro segunda de Juan de epístola, la segunda de epístola de San Juan apóstol, solamente en el versículo 5 dice, por ejemplo Juan dice, y este es amor, dice, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en que como vosotros habéis tenido desde el principio.
Este mandamiento que está hablando, exactamente es el mandamiento que nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahora, este es el amor lo que dice, lo que explica. Pero vamos a un poquito más la pregunta de Juan que dice, en versículo 5. Y ahora te ruego, señora, lo que le está diciendo Juan a la señora de los hijos, lo está recalcando en 2 de Juan, versículo 1. Ahí lo dice, a la señora elegida y a sus hijos. Eso es lo que le está diciendo a sus hijos y a la señora. Y ahora te ruego, señora, dice Juan, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea, el mismo mandamiento que está hablando Jesús en San Juan, es el mismo mandamiento. El mandamiento nuevo que llegaba a través de Juan, la explicación, la comunicación de ese mandamiento nuevo. Pero ahora vayámonos. Juan dice, si leemos, por ejemplo, hermanos, el libro de San Juan, todo es inspiración divina, pero Jesús no dice que escribiéndote, sino acá recalca, Juan lo escribe. Pero ahora tenemos que llegar en este pensamiento que dice, en la palabra de Dios que dice claramente, ahora te ruego, señora, le dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. Pero ahora, si nos vamos en 1 Juan 2.7, 2.8 dice, otra vez escribe un nuevo mandamiento. Juan dice, otra vez, o sea, no es la primera vez que escribe, sino ya es otra vez que escribe un nuevo mandamiento. Pero vamos a los dichos de Juan. Dice, ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. La pregunta es, hermanos, si Juan dice, otra vez escribe un nuevo mandamiento, escribe, pero en San Juan, segunda de Juan, versículo 1 y versículo 5 también, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. Es lo que está recalcando Juan, no escribe como un nuevo mandamiento, sino aquel que hemos tenido desde el principio. Entonces, hermanos, vayámonos a la lógica que dice en 1 Juan 2.8, donde dice, otra vez escribe un nuevo mandamiento. La pregunta es, este mandamiento Juan, ¿dónde lo escribe? ¿Lo escribe con tinta? ¿O lo escribe en los corazones? Porque tenemos que llegar a ese concepto bien claro que dice, ¿no? Bueno, vamos a llegar esa palabra dicha. Primeramente tenemos que llegar, ¿dónde lo escribe? ¿En los corazones? ¿O lo escribe en tintas? O sea, mejor dicho, en papiros, ¿no? ¿Lo escribe? Vamos a ver qué dice en 2 de Juan 3.3. Vayamos a los hechos, como dicen. Una cosa es leer como historia y otra cosa es buscar y armarlo como rompecabezas, porque en sí es profecía, y profecía se arma como rompecabezas, no se lee como historia, porque nunca lo va a llegar a entender. Ahora, en parte dirán, no muchos, pero Juan se contradice. ¿Cómo es posible que él diga que Juan escribe y después ya no dice que no como escribiendo? Claro, es que tenemos que ver el pensamiento donde dice, por ejemplo, la señora se le acerca y pensando, ¿no? Pues la señora que ella ya sabía que ese mandamiento era antiguo. Entonces Juan le dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. O sea, primeramente tenemos que ver si ese mandamiento es antiguo o nuevo. Segunda de Juan 3.3 dice, segunda de Corintios, 3.3, vamos a ver lo que dice. Siendo manifiesto que soy letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, escrita mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso es lo que entiende, ¿no? No en tablas de piedra, sino en tablas de la carne del corazón. Entonces, volviendo en 1 de Juan, hermanos, 2.8, otra vez escribe un nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros. Lo escribe, hermanos, en los corazones, porque tenemos que llegar a la palabra dicha de Juan, donde dice escribiendo un nuevo mandamiento y después dice
no como escribiéndote un nuevo mandamiento. O sea, él no como escribiéndote, lo recalcaba en tinta, pues hermano, en tintas. Eso es lo que llegaba a entender. No como escribiéndote en tintas, me dejo entender, sino escribiéndote en los corazones. Por eso en 2 Corintios 3:3 explica, dice, escrita no con tinta, mas con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Carne del corazón. Es cuando el Señor nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne, exactamente, y nos escribe en el corazón de carne. La ley, los preceptos. Ahora, entonces, si vemos que Juan dice claramente, otra vez escribe un nuevo mandamiento que es verdadero en él. Escribe, eso es lo que recalca. Pero en 2 Juan, versículo 5 dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento. La pregunta es, ¿ese mandamiento es nuevo o antiguo bíblicamente? Vamos a llegar a eso. Sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio. Ahora, ¿cuál es ese mandamiento que han tenido desde el principio bíblicamente, hermano? Volvamos a leerlo. 2 Juan, versículo 5. Juan dice, ahora te ruego, Señor, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, dice, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio. Eso es lo que dice Juan a la señora y a sus hijos. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio. Ahora vayámonos a las Escrituras. ¿Qué dice ese mandamiento? ¿Qué es ese mandamiento que era desde el principio? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. A ver qué dice Juan de nuevo. Hermanos, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este es. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, ese mandamiento antiguo, ¿cuál es bíblicamente? Sabemos que es los 10 mandamientos. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, el cual los mandó poner por obra las 10 palabras. Ese mandamiento, o que era también, se puede decir, el mandamiento que eran dados a Abraham, mediante los mandamientos eran dados oralmente, pero eran mandamientos del Padre. No volvamos a decir que Abraham amó a unos y a otros también. Ese amor también había. Ese amor era dado pero oral, no era escrito en tablas de piedra. Eso ya fue cuando Moisés recibió la tabla de piedra, ¿no? Y cuando se perdieron la tabla de piedra, Jehová le mandó a escribir de nuevo esos mandamientos que eran restaurados. Pero ahora tenemos que entender, hermanos, lo que dice en 2 de Juan, versículo 5, dice, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio. El 1 de Juan 2:7 dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo los discípulos han tenido, o sea, en sus manos y en sus corazones, grabados. Por eso es que dice, han tenido desde el principio. Esa es exactamente ese mandamiento, es que se amen unos a otros. Pero no es nuevo, es antiguo. ¿Pero por qué le llaman nuevo? Porque exactamente se escribe en los corazones de muchos. Por eso, para nuestros corazones, es un nuevo mandamiento, hermanos. Bueno, vamos a ver lo que dice primeramente. Ya debemos saber que nos amemos unos a otros, una nueva alianza. Bueno, el mandamiento nuevo es el mandamiento antiguo, ya entendemos ya que bíblicamente lo dice. No podemos llegar a más que no, que estamos en el nuevo antiguo. Entonces, hermanos, preguntémonos, ese mandamiento que nosotros hemos oído nuevo, ¿de quién es? ¿Es de Jesús o del Padre? Porque eso también tenemos que entender, muchos no lo entendemos. ¿Qué dice San Juan 11:30? A ver. El libro de San Juan 11:30 dice la palabra de Dios, dice. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, mas por la causa de vosotros.
por la causa de vosotros ha venido esta voz. Pero ha venido, dice. ¿A quién ha venido? Libro de San Juan, capítulo 2, versículo 49. Porque yo he hablado, dice, porque yo no he hablado de mí, dice Jesús. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que ha de decir y lo que he de hablar. Exactamente. La voz que vino a Jesús. Libro de San Juan 12:30 y libro de San Juan 12:49. Léalo, hermano. No es la ley de Jesús, es la ley del Padre. Y la ley del Padre le ha venido a Jesús para que Él tenga el poder de enseñar por otra vez expiación divina. Bueno, entonces entendemos, hermanos, entendemos que ya el mandamiento nuevo es el mandamiento antiguo, hermanos. Es el mandamiento antiguo, no es nuevo. No hay fundamento, hermanos, que diga escrito, que fue escrito en el Nuevo Testamento el mandamiento nuevo. No hay, hermanos. Hay que estudiar bien ese texto y contexto. No es nuevo, es antiguo. Lo dice nuevo, escrito en nuestros corazones, no en tinta, hermanos, no en tinta. Eso es lo que tenemos que llegar a entender. Bueno, entonces, respecto a eso, hermanos, tenemos que irnos a las obras de la ley. Muchos no hemos dicho, tal vez, bíblicamente, hermanos, se habla de dos obras de la ley. Por ejemplo, voy a recalcar el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Dice, por ejemplo, el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, dice. Pablo lo dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces, tenemos que entender que ninguna carne será justificada. Dice carne. Sabemos que los deseos de la carne son adulterio, fornicación, homicidio. Esta carne no puede ser justificada por estas obras de la ley. ¿Por qué? Porque también dice, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley. Pablo le dice a sus obras de los judíos, porque exactamente los judíos estaban ahí. Se puede decir los gentiles, que vivían como gentiles. Entonces, Pablo no le está diciendo sus obras, sino sus obras de los judíos, de los gálatas. Eso es lo que está diciendo. Ahora, si digamos primeramente qué mandamientos tenían los judíos, libro de Tito, capítulo 2, versículo 14, dice. Primero Tito 1:14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Que se aparten de la verdad. ¿Quién se apartó de la verdad? Gálatas capítulo 2, versículo 14. Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Exactamente sí. Pedro obligaba a los gentiles a judaizar. No es algo normal que diga que él se hizo pasar como judío, no. Él obligó a los gentiles a judaizar. Y eso es algo peor que uno puede enseñar. Es como decir un hermano, ¿no? Se desvía de la verdad y enseña a su doctrina, a enseñar esa doctrina. Eso es lo que vio Pablo. Pablo enseñó lo que Pedro enseñaba, esas doctrinas, y comía con los gentiles en la mesa, pero enseñaba, eso es lo peor. Enseñar es lo más peor que uno pueda ver. Yo soy de una congregación y no puedo enseñar de otra congregación. ¿Por qué? Porque sé que la verdad está en las Escrituras y no me puedo afectar a un hombre. Entonces, pero Pedro se afectaba a fábulas judaicas, eso es lo que explica. Por lo tanto, no son mandamientos de Dios y tampoco son obras de la ley de Dios. Son obras de la ley humana.
Le vuelvo a recalcar, en Romanos cuando dice obras de la ley, nadie es justificado. Vayamos al tema primeramente. Libro de Romanos dice claramente, diciendo, dice, libro de Romanos capítulo 4 versículo 6, como también dice ser bienaventurado el hombre, el cual Dios atribuye justicia sin obras. O sea, Dios atribuye justicia pero sin obras. O sea, te cuenta justicia pero sin obras. ¿Pero qué obra está hablando? No puede ser justicia porque obras son obras de justicia, entonces no puede ser ambas justicia cosas. Acá lo que está diciendo, hermanos, dice, al cual Dios atribuye, cuenta justicia pero sin obras. Pero ¿qué obras no cuenta? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué obras no cuenta? Libro de Gálatas capítulo 5, versículo... Libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y disolución. Gálatas 5, 19. Entonces, en Romanos, cuando se explica, hermanos, 4.6, donde dice 4.6, como también dice David, dice ser bienaventurado del hombre el cual Dios cuenta justicia sin obras. O sea, lo que te está diciendo, hermanos, es que te cuenta la justicia de la fe. Eso es lo que dice, porque dice que la fe sin obras es muerta. Entonces nosotros tenemos que tener fe y también tenemos que tener obras. Pero ahora, estas obras que está explicando en Romanos, claramente lo dice, estas obras que está explicando en Romanos son obras de la carne, eso es lo que dice, eso es lo que está explicando. Que Dios te va a contar justicia, pero sin obras de la carne. No puede ser ambas cosas justicia. Ahora, ¿qué más dice? ¿Por qué te digo que está hablando de la carne? Porque lo dice claramente. Romanos 4, 6 y 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Ahí está. Son perdonados. Está hablando del pecado también. Y cuyos pecados son cubiertos. Ahora tenemos que entender también que aquí habla obras de la carne, no obras de Dios, como muchos lo malinterpretan. Vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 20, por ejemplo. Vamos a esto. Dice, porque por obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Está hablando de nuevo, carne. Vayamos, no vayan a pensar que es una Biblia mala. Esta es una Biblia de antigua versión Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Bengala del 1862. Conferencias sobre ideas bíblicas. Esto, hermanos, no, esto no puede engañar. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, porque por obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Porque por obras de la ley ninguna carne, lo que está hablando es carne, tenemos que entender que es carne, los deseos de la carne. Eso es lo que no se va a justificar. Pero sí, nosotros nos vamos a justificar en espíritu, que es muy diferente, que es ser un judío en espíritu y no sentir en espíritu, porque bíblicamente no hay sentir en espíritu. No me voy a salir de tema, pero vamos al texto. Porque por obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. ¿Por qué? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que por la ley nosotros conocemos el pecado. Es como decir, nosotros tenemos conocimiento de la verdad. Este conocimiento se va conocimiento de la ley. Y el conocimiento de la ley se muestra el pecado. Conocemos nuestros pecados. Ahora, al conocer nuestro pecado delante de él, no nos podemos justificar. Ahora, entonces, para no tener conocimiento del pecado, ya, ¿no? Para no tener conocimiento del pecado, exactamente nosotros tenemos que ser perdonados, limpios, santos, purificados, sin pecado, sin mancha delante de él, para ser justificados, hermanos. ¿Por qué les digo? Porque por la ley también somos justificados, pero tenemos que ser limpios. Lo dice el libro de Romanos capítulo 2, 13 dice,
Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley. Y para ser hacedor de la ley, ¿qué tengo que ser? Limpio de corazón. Lo que tengo que tener es un limpio de corazón, no tener conocimiento de mis pecados. Porque yo, si tengo conocimiento de mis pecados, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy robando, estoy matando, estoy haciendo todo lo malo. Entonces, tengo conocimiento de mis pecados, por lo cual no voy a ser justificado de la fe. Tengo que ser justificado con un corazón limpio, exactamente, para ser hacedores de la ley de verdad. Ahora, hermanos, nos vamos primeramente a obras de la ley. Bueno, ya les expliqué, hay dos obras de la ley. Unas obras de la ley es humana y otra obra de la ley es divina. Con mayor completo que le voy a decir, sí le entiendo la escritura, que lo que dice es bien difícil de entenderlo, sí, pero tenemos que llegar a hacer diferencias. Leyes de hombres y leyes de Dios. Estamos hermanos. Es que cuando yo les digo hermanos es que los judíos también usaban la ley de Moisés, sí, tienen razón, pero también usaban leyes judaicas inventadas por judíos rabinos, aquellos tiempos que estamos hablando, que estas leyes eran combinadas con la ley de Moisés, en la cual ya no es una ley pura o no es los 10 mandamientos puros, ya eran prácticamente leyes desviadas que también desviaban al hombre. Entonces eso es un conflicto total. Puedo decir que vayamos a la escritura poco a poco a entender. Ahora el libro de Romanos capítulo 3 versículo 28 dice: así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. No está diciendo que ya no las obras, ya. Eso no está diciendo, hermanos. Vamos a entender primeramente Romanos 8.13, a ver qué dice. Libro de Romanos 8.30 dice: ya los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, a eso también justificó. Ya. Si dice que los llamados son justificados, primeramente, ¿cómo tenían que ser justificados los llamados? Volvamos, libro de Romanos 3.28. Así que pudimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. En ese momento el hombre es justificado por fe, pero no tiene nada que ver con las obras de la ley. Porque él está siendo justificado, hermanos, por fe, y no por obras de la ley. Eso no quiere decir que ya las obras de la ley lo dejó en lado, ya no. Porque estamos, ¿qué significa obras de la ley? Obras de la ley significa obras de justicia, eso exactamente, o se puede referir la ley de la justicia de la ley, también se dice justicia de la ley, se dice más. Entonces por eso se dice obras de la ley. En otros términos que se llega a entender eso, justicia de la ley y obras de la ley es lo mismo, hermanos, es lo mismo. Por eso tenemos que tener, hay dos obras de la ley, humana y divina. Ahora, si acá dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, el hombre está diciendo que es, claro, es justificado por fe, pero sin las obras de la ley. Primero lo ha justificado por fe. ¿Entienden, hermano? Ahora, si quieres ser justificado por obras de la ley, es aparte. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 3. Porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué significa hacedores de la ley? Lo que verdaderamente hacen la ley, cumplen la ley, lo que dice la ley, a la letra. ¿Qué dice la ley? Predique el evangelio a toda criatura. ¿Qué dice la ley? Guarda los mandamientos, cumple. Y entonces todo eso, cuando nosotros cumplimos, somos hacedores de la ley. Y al hacer hacedores de la ley, somos justificados también, aprobados. Entonces hay que entenderlo. Cuando dice sin las obras de la ley, no quiere decir, como otros lo malinterpretan, ya no las obras de la ley, ya no estamos en las obras de la ley. Eso no dice. Eso no dice. Solamente dice sin las obras de la ley. Es justificado. Porque cada cosa que nosotros vemos, fe, obra de la ley, es justificado. Ahora también tenemos, por gracia también es justificado. Es como decir, hermanos, yo le digo, un ejemplo, por ejemplo, justificados por la ley, sin las obras, justificados por la ley, sin la gracia, es como decirle, ¿no? Claro, le está justificando por la ley, pero sin la gracia. ¿Por qué? Porque ahí está justificando la ley. La ley le está justificando Dios por hacer la ley. Pero la gracia es aparte, tiene que ser justificado aparte. ¿Me entienden, hermano? Porque tenemos que hablar primeramente, usar el orden. Dios nunca te habla así, todos juntados, nunca.
El Señor quiere que lo busques un poquito allá, otro poquito allá, para así nosotros entender la Escritura. Si nosotros vamos a llegar a eso, sí vamos a entenderlo. Pero si nosotros vamos a juntar todo esto que vamos a hacer, no, es un desorden, hermano, total. Tenemos que usar el orden, la gramática, todo concepto, usarlo, hermano. Ahora, primeramente vamos a entender también Romanos 2.15, también acá habla, 2.15 por ejemplo dice 2.14 dice, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Entendemos, hermanos, cómo bíblicamente está disciplinado que los gentiles no tienen ley, viven apartados del pacto de Dios, viven con una mente depravada. Eso es lo que enseña la Biblia. Un gentil, ¿qué es un gentil? Eso es lo que dice. Ahora vayamos a la Biblia, quiénes son los santos, los hijos de Dios. Ahí lo va a explicar quiénes son verdaderamente. No son, son convertidos, lo dice, pero no son gentiles, hermanos. Los gentiles tienen que convertirse al Dios de Israel. Ahora, ¿pero qué dice en diccionario español? ¿Qué es un gentil? Es un pagano, eso es lo que te dice. Es un pagano. Y un pagano adora a dioses ajenos. Entonces, uno tiene que dejar de ser gentil. Por lo tanto, te digo, ¿qué eres tú? Fariseo, saduceo, judío, musulmán. Muchas características que eres. Tú me vas a decir que eres santo, pero ¿qué es un santo? ¿Qué características de santo eres? Judío. Porque vayamos a la Biblia, hermanos. ¿Quiénes verdaderamente se llamaron cristianos en Antioquía? No fueron judíos, no fueron gentiles. Fueron verdaderamente judíos espirituales. No fueron gentiles, por eso les digo. Bueno, lo dejo al criterio de ustedes, para que lo vean. Ahora, entonces, vayámonos primeramente en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 14. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con sus conciencias, acusándose y también excusándose sus pensamientos unos a otros. Claro, estas obras de la ley estaban escritas en sus corazones, juntamente con sus conciencias, excusándose y sus pensamientos unos a otros. Pero tenemos que ver primeramente, hermanos, de qué se está tratando esto. Si es lo que dice esto, primeramente vayamos al libro de Romanos 2.1, a ver qué dice. Por la cual era inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque lo mismo haces tú que juzgas. Porque lo mismo haces tú que juzgas. ¿Con qué juzgaban? Con esas obras de la ley que estaban escritas en sus corazones. Pero la pregunta es, hermano, ¿qué obras estaban escritas en sus corazones? Primera de Tito 1.14. Ellos tenían fábulas judaicas, mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Con esos mandamientos ellos juzgaban. Exactamente, no eran la ley de Dios. ¿Por qué? Si eran la ley de Dios, pero eran mandamientos de hombres, no eran mandamientos de Dios. En ningún momento Dios les ha mandado eso en sus corazones. Ellos lo tenían grabado en sus corazones, eso es lo que quiere decir. Escrito en sus corazones quiere decir grabado en sus corazones y en su mente. Vayámonos primero a Santiago 2.4, a ver qué dice. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 4. Entendamos, hermanos, dejémonos el comentario, siempre y cuando, hermanos, leamos la Escritura primeramente. No podemos poner nuestro comentario sin escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque sería algo ciego, hermanos. Entenderlo de nuestra manera. Entonces, vamos a ver el libro de Santiago. Vamos a buscarlo acá, está. El libro de Santiago. Entonces ya hablamos, hermanos, ¿qué es la característica de un gentil? Lo que dice que un gentil vive no conoce a Dios. Entonces, en mi otro video yo estoy explicando eso hermanamente, porque quiénes verdaderamente los gentiles se tienen que convertir a Dios. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 4 dice.
no juzgáis en vosotros mismos, es lo que dice, no juzgáis en vosotros mismos, y venís a ser jueces de pensamientos malos. Eso es lo que explica. Eso es lo que concordia, lo que afirma en Romanos 2.15 y Romanos 2.1. No eran obras de la ley de Dios, sino eran mandamientos de hombres que tenían grabados, como les digo, en sus corazones o en sus pensamientos. Santiago 2.4, vuelvo a repetir, no juzguéis en vosotros mismos, porque los judíos no juzgaban en ellos mismos, porque ellos mismos hacían lo tan malo, lo que hacían depravado, no tenían el Espíritu de Dios, y por lo cuanto, por no tener el Espíritu de Dios, no conocían a Dios. No juzguéis en vosotros mismos, y venís a ser jueces de pensamientos malos, pues pensamientos malos. Dios dice, no juzguéis unos a otros, porque seréis juzgados de la misma manera que nosotros habíamos hecho. Ahora, si entendemos, hermanos, no juzguéis unos a otros. Entonces, de eso se está tratando, no las obras de la ley de Dios, obras de la ley humana. Por ejemplo, ¿por qué realmente, hermanos, los judíos no conocían a Dios? Cuando dice la Escritura, ya no hay judío ni griego, lo que dice la Escritura. No hay griego ni judíos. Pero aquí lo dice, hermano, lo dice a un judío carnal, no lo dice un judío espiritual. Entonces, por lo tanto, se perdería la promesa en Romanos 9.4. En lo tanto, el mismo Dios lo habla a los padres, o le habla a los hijos que eran carnales, que perderían las promesas. Pero en Hebreos 8.10 no se piensa así. Entonces se perdería las promesas en Hebreos 8.10 cuando lo habla a los hijos de Israel, donde dice ya no es judío ni griego. No, eso lo dice un judío carnal, no lo dice un judío espiritual. Un judío espiritual es que un gentil se convierte en judío y adora en espíritu y en verdad. Juan 4.24. Entonces tenemos que entender primeramente por qué los judíos no conocían a Dios o a Jesús. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo... Gálatas 2, de versículo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír de la fe? Claro, eso le hace una pregunta aquí a los Gálatas, porque los Gálatas, ellos a su pensamiento, a su creer, decían, yo he recibido a Dios por las obras de la ley. Y no era por las obras de la ley primero, sino era primero por fe. Eso tenemos que tener en cuenta. Que los judíos seguían más por las obras de la ley y no por fe, por eso tropezaron. ¿Por qué no seguían por fe? ¿Y qué es fe también? A ver. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a perfeccionar por la carne. Ellos empezaban por el Espíritu, pero ahora terminaban por la carne. Gálatas 5.19. Terminaban por la carne. ¿Por qué? Tan cosas habéis padecido en vano, siempre en vano. En aquel pues os daba el Espíritu, obraba maravillas entre vosotros, ¿hacía por las obras de la ley o por el oír de la fe? Maravillas, milagros, dones, sueños, visiones, ¿lo hacía por obras de la ley? Por fe. Lo hacía por fe, hermanos. No por obras de la ley. ¿Por qué? Porque las obras de la ley te llevan un conocimiento, te guía a Cristo, te guía a Dios. Eso es lo que hace la ley. Es corregirte. ¿Me entiendes? Pero no, como dice, no, hacer maravillas. Y como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, le fue contado a justicia, dice, sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Dios. Los que son de fe, los tales son hijos de Dios. Este es otro tema que quiero hacer. Solamente quiero saber, hermanos, que los judíos no conocían a Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente no tenían el Espíritu de Dios. O sea, mejor dicho, no tenían la fe de Dios, porque la fe que ha sido dada una vez a los santos. Pero no fue dada a ellos, ¿por qué? Porque negaron a Jesús y lamentablemente se ganaron un precio. Ahora, vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos salvó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Primeramente tenemos que entender de qué maldición habla. Aquí no está hablando, por ejemplo, de la maldición de la ley de Dios. No está hablando. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros de la maldición.
O sea, acá lo que explica es se hizo maldición por nosotros. Por todos nosotros se hizo maldición. Pero pregúntese usted, ¿dónde se hizo maldición Cristo por nosotros? En la carne, exactamente. Efesios 2:15, en su carne. Entonces, la ley de Dios se define como la ley del Espíritu y el mandamiento de la carne como la ley del pecado, de la carne. Entonces, la cual no es la ley de Dios, sino la ley de la carne. En la cual esta maldición no es, pues, ¿no? No es la ley de Dios, es la ley carnal. Ahora vayámonos a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí también no quiere decir que la ley es maldición. Acá lo que dice todos los que dependen. O sea, tú, hermano, que pecas, adulteras, robas, matas, tú estás dependiendo de las obras de la ley. ¿Por qué? Ya le dije que es obras, es justicia. Es justicia, que es juicio. Y al uno ser pecador estamos dependiendo del juicio. Eso es lo que tenemos que entender. Al depender del juicio, ¿qué significa? Es estar bajo maldición. ¿Y qué es estar bajo maldición? Libro de Deuteronomio, vámonos, 28, a ver, libro de Deuteronomio, capítulo 28, 27, a ver, si a ustedes se parece el texto más conocido que está, 28, 27. Dice, Jehová te dirá con de la plaga de Egipto, con almorranas, con sarna, con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te dirá con locura, o sea, loco, ¿verdad? Y con ceguedad, y con pasmo de corazón, y palmarás al mediodía como palma el ciego en la oscuridad, y no serás prosperar en tus caminos, y nunca serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. ¿Quién te salve? Ahora, ¿qué todo esto que he leído qué es? El libro de Deuteronomio 28, 15. Aquí le acontece todas estas enfermedades, estos castigos, esta muerte. Aquí en la red. Y será si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner las obras de todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, y que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora yo le he leído en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si usted, hermano, sigue pecando, roba, miente, chismosea, usted está dependiendo de las obras de la ley, no está dependiendo de la misericordia. Entonces, como usted está dependiendo de la ley o de las obras de la ley que habla, claro, acá lo habla divina, de las obras de la ley, usted está bajo maldición. ¿Y cuál es el pozo donde va a estar bajo maldición? Y están todas esas plagas. Jehová te dirá con plaga de Egipto, con almorrana, con sarna, con comezón, de que no pueda ser curado. Todas esas cosas que he leído son maldiciones. Y vas a estar bajo esa maldición. ¿Pero por qué? Deuteronomio 28:15. Al no cumplir todos sus mandamientos y no poner por obra. Entonces tenemos que llegar a entender ese concepto muy, muy claro, que la ley de Dios no es maldición. La ley de Dios es bendición, pero no todo la ley de Dios es bendición. En un concepto también habla la ley del castigo, la ley, ¿no? Eso es también como es la plaga, las enfermedades que Dios manda, ordena a los desobedientes, a los injustos, a los que no obedecen sus mandamientos, para ellos son, para los desobedientes. Todas estas enfermedades son para los desobedientes, para los que no escuchan su voz de Dios. Ellos es estar bajo maldición, bajo el castigo de Dios, hermanos. Bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de nosotros. Dejo poner, hermanos, su comentario siempre. Es bueno, ¿no? Para saber diferenciar lo bueno y lo malo. En sí, hermanos, les puedo decir que este es prácticamente, le da un temita de acá para acá, porque en sí, hermanos, este tema es muy largo, en la cual me tomaría mucho tiempo de hacerlo. Tal vez dejo ahí cualquier cosa, ahí puede escribirme, porque puedo enseñarlo, cualquier cosa yo puedo enseñarlo, hermano, porque mi finalidad de mi hermano es enseñarle la palabra,
a usted que sepa un conocimiento más de la palabra de la verdad, para que usted vaya conociendo la verdad, hermanos. Pregunte, cualquier pregunta, yo no, en ningún momento yo, hermano, yo lo voy a despreciar, yo lo voy a recibir con amor. Yo quisiera que usted bíblicamente me lleve contexto para yo también ponerle contexto ahí, no tan despreciable, ¿no? Sus congregaciones, ustedes respetan, hermano, pero tenemos que ver también que la Biblia te habla la congregación de los gentiles y la congregación de los santos. Hay que saber diferenciar. Bueno, entonces todo esto, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de vosotros, amén. Aquí con los 10 mandamientos, la cual no estamos en piedras, como dicen, estos son copias, ¿no?, de los 10 mandamientos, restaurados por Dios. Gracias, hermanos.